dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 18 de abril del año 2006 le traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 por Teleimpacto, canal 42 del Telecable Nacional y 42 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional de los temas políticos y económicos. Al gobierno le seguimos diciendo que el país sigue pagado. Dice hoy el presidente del grupo León Jiménez, José León Asensio, el costo de la electricidad es traba para el TLC. Dice el presidente del grupo León Jiménez, el empresario José León Asensio mostró preocupación por el alto costo de la energía eléctrica, lo que a su juicio saca al país un poco fuera de competencia. El amigo José León fue muy diplomático en su expresión. No lo saca un poco, no lo saca de competencia. Es absolutamente inapropiado que el gobierno le pida a los empresarios competitividad cuando no pueden ni siquiera competir. Competitividad es un índice de eficiencia en términos de competencia. Si usted no puede competir, usted no puede ser eficiente compitiendo. Entonces no hay condiciones para competir en la forma en que se ha negociado ese TLC. Que dicho sea de paso, todavía no se ha resuelto lo que se ha puesto como una piedra en el camino de la puesta en marcha del TLC, que es que el sistema de licitación para todas las compras del gobierno se haga por ley y no por el decretito deformado, tardío, 2 años de tardanza, y eso que es un decreto puente que fue emitido hace pocas semanas atrás. Además, dice aquí el Listín Diario hoy, y estas son declaraciones que vienen del Instituto de Energía de la UAS, que siempre está al pie del cañón, el amigo Moreno. Dice acá: frenan permisos de usuarios a electricidad no regulados. Superintendencia de Electricidad no tempera solicitud de licencias. Alrededor de 200 abonados del sistema eléctrico no han logrado beneficiarse de la categoría clientes no regulados porque la Superintendencia de Electricidad no da curso a las solicitudes que hacen los clientes de las distribuidoras. Un informe del Instituto de Energía de la UAS establece que la situación guarda relación con que a las empresas distribuidoras de electricidad, dos de las cuales están en poder del Estado, financieramente les iría muy mal si todas las solicitudes para independizarse de ellas son acogidas. Bueno, el asunto es el siguiente. Eso es un mecanismo que lo discutieron y lo aprobaron en la ley, que le permite a los grandes consumidores escapar un poco de esa expoliación que representa el negocio eléctrico en la República Dominicana, negociando directamente con las generadoras y saltándose la intermediación de las distribuidoras. ¿Qué sucede? Que eso no se cumple, como no se cumple absolutamente nada de lo que protege a los consumidores. Los consumidores debimos haber sido compensados por los apagones desde hace más de 2 años y todavía no ha salido el primer centavo sobre eso. Es decir, que la ley se cumple como le da la grandísima gana al funcionario que está sentado ahí. Lo mismo está pasando con el precio de los combustibles. Dice hoy una noticia sobre los combustibles que tenemos un precio de gasolina realmente incosteable, el más alto de Centroamérica comparado con Centroamérica. La gasolina dominicana es la más alta. Tenemos eso acá en la información de la economía dominicana. Entonces, ¿cómo es que vamos a competir? No podemos competir en esos términos. Y no me explico por qué la empresa nacional no ha podido organizarse para presentar un solo frente ante el gobierno para que se resuelva el problema eléctrico. Y no me estoy refiriendo
al CONEP, porque ya sabemos que la presidenta del CONEP está en el negocio eléctrico. Y lo más natural y lo más honesto es que ella se inhiba. Estoy llamando y refiriéndome a la Asociación de Industria, que está ahí bajo el CONEP, que son los que están pagando el alto precio de todo esto. Dice aquí, en República Dominicana la gasolina es más cara que en toda Centroamérica. Bueno, eso lo vivimos diciendo acá, pero no se nos escucha. Dice acá también la información de hoy. Taiwán anuncia fondos para invertir en la República Dominicana. Eso es a propósito de una visita del amigo Pepín Corripio, que se ha convertido en embajador dominicano aparentemente, porque lo vemos retratado ahí con autoridades del gobierno de Taiwán que han tenido pues la gentileza de recibirlo con todo aquello que suelen hacer los taiwaneses cuando lo visitan los dominicanos. Ya nosotros pasamos por esa experiencia en 1978. Pero Pepín va como empresario privado y allá lo han acogido como si fuera un portavoz del gobierno. Y le han dicho lo siguiente: Taiwán está dispuesto a invertir en la República Dominicana para hacer un fondo, o sea, establecer un fondo para invertir. Pero dice, condiciona participación en parques cibernéticos a que se garantice suministro permanente de energía eléctrica. Es decir, que ellos dicen, esa ciudad cibernética no va a funcionar si no hay energía eléctrica. Entonces, el gobierno sigue dándole vuelta al asunto porque está empecinado en hacer un metro que no funciona tampoco si no hay energía eléctrica. Entonces, vamos a ponerle energía eléctrica al metro y al país que siga apagado. Eso se parece como cuando el doctor Balaguer prendió el monumento al almirante de la mar Océana de aquel lado y se veía ese haz de luz en el cielo con una ciudad totalmente apagada, ¿verdad? Pero no en balde decía de Andino, que él era de la escuela de Balaguer. Aquí hay una situación con la llegada de un buque de guerra de Estados Unidos para maniobras militares que ha provocado que el presidente Chávez vea eso con suspicacia. Y el embajador Hertel, dice la prensa, le responde a Chávez. Bueno, dice acá, buque de guerra de Estados Unidos arriba, República Dominicana. El embajador Hertel rechaza intenciones bélicas. El jefe de la Marina de Guerra Dominicana y el embajador de Estados Unidos recibieron ayer la tripulación del destructor USS Stout de la Marina de Guerra norteamericana. Dice, a pesar del recelo para informar cuántos días estaría el buque de guerra en el país, el vicealmirante de Wind confirmó que la estadía del buque en el puerto Caucedo será de 3 días. En este periodo de tiempo, la tropa naval norteamericana realizará ejercicios y maniobras con sus contrapartes dominicanas. Además, la tripulación del USS Stout visitará un orfanato local y participará en algunos encuentros deportivos. Bueno, eso es para hacernos creer que vienen a hacer deporte y a construirnos escuelitas. Nadie se traga eso. Todo el mundo sabe que tienen aquí un propósito bélico. La pregunta es, ¿contra quién es que vamos a luchar? Esas maniobras que se hacen en la frontera, conjuntas entre las fuerzas dominicanas y las norteamericanas, ¿es para pelear con quién? Tiene que decirle al país, ¿verdad? El pueblo dominicano tiene derecho a saber. Y oigan esto, porque el presidente Chávez, cuando ha denunciado, dice, un plan para instalar una base militar en la región, y a esa versión ha salido al paso Hans Hertel, quien aprovecha para dejar claro que si hay soldados estadounidenses en el país, es porque es por invitación del gobierno dominicano. Es decir, que ellos no vinieron por su iniciativa, sino porque el presidente Leonel Fernández los invitó. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué dice cada quien. Además dice acá, la asamblea de la OEA será en Santo Domingo y no en La Romana, dice ahora el canciller. El tema central de la Asamblea General será gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento. Oigan por dónde anda navegando, en qué punto de la estratosfera anda navegando la Asamblea de la OEA. Nosotros tenemos un problema candente con Haití que lo está provocando la OEA con 2 organismos de la OEA que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Defensa de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pero que se alimenta de las acusaciones y los expedientes que salen de la Comisión Interamericana con sede en Washington.
Entonces, han estado acusando a la República Dominicana, han condenado a la República Dominicana porque hemos intentado sacar a ilegales de nuestro territorio y se dice que estamos atropellando sus derechos humanos. Entonces, ¿dónde se queda el acuerdo que se firmó entre entre el Estado haitiano y el Estado dominicano en Washington en enero 31 de 1938, con la presencia y actuación mediadora del Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Dónde se quedó eso? ¿Dónde está ese documento? ¿Dónde lo enterraron? Nosotros se lo vamos a notificar por acto de alguacil a la Cancillería y a algunas de las embajadas muy interesadas en el tema, para que no aleguen ignorancia, porque ese acuerdo está vigente, y se lo vamos a comunicar a la propia OEA, porque la OEA tampoco es la primera que no puede ignorar que ese acuerdo está vigente, porque es la que está a cargo de su cumplimiento, y dice ahí muy claro que cada país tiene que sacar de su territorio a todo el que esté en condición de ilegalidad. Desde luego hay un problema muy serio ahora en Estados Unidos, pero eso se lo ha buscado el que diseñó el modelo económico que crea pobreza y entonces le devuelve pobres para allá. Yo se lo he dicho no sé ya cuántas veces. Si ustedes nos quitan del pescuezo el modelo económico que nos empobrece, nosotros dejaremos de enviar pobres para los Estados Unidos. Mire, aquí hay un trabajo que yo saqué del internet precisamente sobre el asunto del caso con México, y hace un análisis, salió en el Washington Post nada menos. Dice: detrás del debate, impelido a protestar, empujado a migrar, y entonces hace el relato de un migrante mexicano ilegal que tuvo muchísimos años en Estados Unidos hasta que un incidente de tráfico lo puso en evidencia y entonces lo han deportado. Entonces ahí se analiza qué fue lo que motorizó, impulsó a ese migrante a irse de México. El modelo económico. Dice que se estaba muriendo de hambre con la parcela de tierra que cultivó su abuelo y murió pobre enfermo, y su padre igual, y él iba en el mismo camino y decidió irse para Estados Unidos. Eso es. Entonces, si se para el modelo que crea pobreza, dejaremos de mandar pobres para Estados Unidos. Ojalá que alguien lo oiga y desde luego que lo entienda. Hay otros temas que tienen que ver también con la economía norteamericana y la migración, que ya llegaremos a ese punto, pero mientras tanto tenemos que decir que todo lo que vaya con relación al problema de México y Estados Unidos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por eso hicimos la observación que hicimos ayer cuando el presidente Leonel Fernández se pronunció a favor de que se le trate de una manera justa a los indocumentados. Yo le dije: cuidado con lo que usted dice, porque cualquier cosa que nosotros digamos, como dice en Estados Unidos cuando usted lo detienen, cualquier cosa que usted diga ahora puede ser usada contra usted en un tribunal, ¿no? Bueno, pues cualquier cosa que diga el presidente con relación a ese tema puede ser usado contra nosotros con relación al tema dominico-haitiano, del cual no queremos entender que existe, puesto que vamos a hacer una asamblea general. ¿Ustedes saben cuál es el tema de la asamblea general? Gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento. O sea, esa gente va a navegar por allá, por esos niveles de la estratosfera, ¿no? Gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento, o sea, de la informática. Bueno, aquí tenemos inminente unas elecciones. Dice ahora: la Junta Central Electoral alista 204 boletas para 14.000 candidatos. Y decía ahí en uno de los periódicos, uno de los funcionarios de la Junta, que la cantidad de candidaturas iba a dificultar procesar los resultados. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho un modelo con una infinidad de candidatos, porque hemos multiplicado los diputados N veces, y lo seguimos multiplicando porque seguimos subdividiendo el territorio, y los diputados siguen creciendo además con la tasa demográfica. Entonces, el vaticinio que hemos hecho es que en el edificio del Congreso, del lado de la Cámara, habrá que hacer un multipiso
que tendrá que ir subiendo hasta que llegue a ser un rascacielos, hasta que detengamos el asunto de la multiplicación de los diputados. Porque llegará un momento que para reunirse tendrán que ir al Centro Olímpico. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Al tema que tenemos acá en turno, tenemos el problema de la UAS. Dice acá ayer tarde en la prensa que el rector de la UAS, el amigo Roberto Reina, espera mañana, o sea hoy en la mañana, que los profesores levanten la huelga. Hoy es una reunión de las dos organizaciones, UAS y ASODEMO, y se realizan asambleas hoy en la mañana. Vamos a ver qué sale de ahí. Mientras tanto, dice aquí autotitular, semestre en la UAS depende de asamblea hoy, y los estudiantes están pidiendo que se imparta docencia, porque si no van a perder el semestre. Con la justicia dominicana estamos llegando al punto ya de la verdad, la hora de la verdad. Dice el titular hoy, propuesta de juez Pichardo abre amplio debate. Eso se refiere a los pronunciamientos del juez, del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Luciano Pichardo, diciendo que hay un problema muy serio, que aquí hay tantos abogados como tiene Francia, que tiene 30 millones de habitantes, que hay 50.000 abogados igual que allá, pero esos abogados de aquí no sirven. Y ha habido que actuar frente a esa situación. Las universidades, la propia UAS ha tenido que restringir el acceso a la escuela de Derecho. Pero no es solamente por el problema cuantitativo, sino por el cualitativo, porque se ha estado señalando, y lo decía también el juez Luciano, que había documentos redactados con faltas ortográficas. Pero quiero decir una cosa, y al rector Reina que tome nota, eso aqueja a todas las vertientes de la enseñanza en la universidad. Yo no sé cómo andan las otras, pero no andan muy lejos, porque yo me fui a atender un golpe que recibí cuando se desplomó la mesa que antes ponían acá en el estudio, y me cayó un tobillo y me fui a hacer una radiografía, y el médico que me indicó la radiografía puso pierna con L, y de ahí en adelante yo puse muy en duda todo lo que él diagnosticó. Le dijo, si este señor no puede escribir pierna correctamente, yo imagino que los demás conocimientos le deben haber indigestado, ¿no? Eso está pasando en todas las universidades. Tengo el testimonio de una profesora de otra universidad privada, y yo he hablado de la UAS porque lo han dicho los propios profesores, como Antinoe Fiallo y otros del colegio universitario. Dice, los estudiantes que llegan ahí no tienen el nivel de octavo curso, mucho menos de una escuela normal. Y ahora lo ha dicho el juez Luciano Pichardo, de que hay abogados que escriben con faltas ortográficas. Bueno, adiós. Dice, ahora juristas critican sentencia que anula ley de prensa. Ese es el famoso código procesal que no solamente saca más fácil a los delincuentes a la calle, sino que ahora ha creado un problema con la prensa. Ojalá, porque así pondremos en claro la necesidad de revisarlo de una vez por todas. Y se dice acá, con mucha razón, afirman solo el Congreso Nacional tiene facultad para derogar leyes, y la Suprema Corte para declararlas inconstitucionales cuando lo juzgue así. En el tema internacional, ahora con la visita del presidente de China a Estados Unidos, se anunciaba desde ayer que el presidente Bush iba a presionar al presidente Hu para que revalúe el yuan. Eso se inscribe en la parte de la economía mundial, porque resulta que China ha estado haciendo exactamente lo mismo que hizo Japón con el yen. El yen subvaluó, o sea, Japón subvaluó su moneda, que es el yen, abarató sus productos, penetró el mercado de los Estados Unidos y se cogió el mercado de los Estados Unidos. Pero claro, iba cabalgando en sociedad con empresas norteamericanas, sobre todo en el ámbito automotriz y electrónico. Entonces ahora China está haciendo lo mismo. No se crean ustedes que eso es un fenómeno chino. El que tenga esa idea va a tener que echar un poco de páginas hacia atrás para leerse cómo fue
que se reiniciaron o se iniciaron las relaciones con China cuando el gobierno de Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger, ese visitante frecuente que tenemos ahora en la Romana. Eso fue un proyecto del Council on Foreign Relations presidido por David Rockefeller. Nixon y Kissinger ambos eran instrumentos de la política del Council on Foreign Relations, que por cierto, para entender que algo muy raro está pasando en la economía mundial en este momento, nada más hay que ver que por primera vez en tantos años que hemos perdido la cuenta, más de 50 años, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos no es miembro del Council on Foreign Relations. La tradición política en los Estados Unidos es que esa pieza siempre la llenaba el Council on Foreign Relations. Esta vez, cuando se sustituyó a Alan Greenspan, se rompió con eso. ¿Qué está detrás de eso? No lo sabemos, pero lo sabremos. Lo mismo pasa pues con otros cargos claves del gobierno de Estados Unidos, comenzando por el de secretario de Estado y el de secretario de Defensa, que también por excepción, Rumsfeld no es miembro del Council on Foreign Relations, pero siempre lo fue. De modo que ahí están pasando cosas extrañas. Lo único que les puedo decir es que como el petróleo, oigan lo que dice ahora la prensa, el petróleo supera $70 por tensión en Irán. Pero oigan lo que dice el The Wall Street Journal America. Precios del crudo siguen en auge pese a altas reservas. Es decir, que en Estados Unidos no hay escasez y hay altas reservas. Entonces dice aquí el articulista que escribe para el Wall Street Journal, o sea, ese es el periódico de Wall Street. Culpa de los fondos de inversión. Es decir, ahí hay un asunto cuyo trasfondo todavía no está claro, pero hay ahí mismo otro artículo que dice, sin el dinero de los exportadores de crudo, el dólar volvería a caer. Y ahí vamos a pisar el terreno que probablemente provocó la guerra contra Irak. ¿Por qué? Porque Irak en el año 2000, el 20 de septiembre, si no recordamos mal, del año 2000, había dictaminado que sus compras, o perdón, sus ventas de su petróleo se harían, perdón, se harían en euros y no en dólares. Y un artículo muy interesante que salió y nos dio luz sobre lo que después está motivando todo lo que ha sucedido. Decía que hubo inmediatamente preocupación de qué iba a suceder si los demás seguían el ejemplo de Irak. ¿Y quiénes eran los demás? Resulta que Irak es la segunda reserva petrolera del mundo. Y si no es la segunda, es la tercera, dependiendo de quién es la primera. Si es Arabia Saudita, que siempre lo ha sido, o si pasa a serlo Rusia, o alguno de sus satélites, ¿no? El resultado es que si seguían el ejemplo de Irak y todas esas petroleras, sobre todo las árabes, se transferían al euro, el dólar se desplomaba en el mundo. Entonces, ahí se inició fue un discurso agresivo contra Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita permanecía al margen de todo. ¿Por qué esa agresión contra Arabia Saudita? Porque la tenían en la lista de sospechosos. De que si podía seguir o no en un momento dado, en una reunión de la OPEP, una decisión de comprar todo el mundo con euros. Entonces se desplomaba el dólar. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde está el dinero de las petroleras? Bueno, dice este artículo que todavía está en las economías del mundo capitalista. Y si lo sacan de ahí, entonces se desploma el dólar. Y el que no entiende el asunto, yo le recomiendo que se vea una película de 1983, se llama Rollover, con esta muchacha Jane Fonda y este actor Christopherson. Y el tema es ese: especulación. En aquella oportunidad no era euro, sino era con oro. Y la película termina que sacaron todos sus dólares de la economía de Estados Unidos y de los bancos europeos y se desplomó la economía del mundo. Y termina la película ahí, ¿no? Con un desastre mundial. Con eso no se puede jugar, ¿eh? Porque los países que tienen poder bélico entonces recurren
al recurso bélico. Yo creo que en eso los árabes se han medido mucho. Estuvo en agenda de la OPEP el asunto de las compras en euros y lo dejaron, no lo rechazaron, pero lo dejaron por ahí arrinconado, no hubo decisión sobre eso. Por ahí anda el fondo de todo esto que está sucediendo. Mientras tanto, hay en las informaciones de Estados Unidos, habrá cambios en la Casa Blanca. Está hablándose del personal de la Casa Blanca porque el secretario de la Casa Blanca, secretario de la presidencia, renunció, se fue. Y habrá cambios en el equipo que está inmediatamente en el entorno del presidente, aunque también se menciona que habrá cambios en el gabinete. Pero llueven las críticas contra Rumsfeld, que es el secretario de Defensa, que está ahora ya en el periódico de hoy. Ya le habíamos traído la información que extraímos del internet, del Washington Post y del New York Times, y ya está en la prensa de aquí, de la República Dominicana, lo que quiere decir que los que están criticando son personas con calidad para eso, ex jefes militares del más alto rango, diciendo que realmente el señor Rumsfeld ha estado allí imponiendo una concepción civil de la guerra, incluso contradiciendo a los que saben, y ha llevado todo aquello así, como él ha querido, porque el propósito no era bélico. Lo que había allí era una jugada de petróleo. Y si no, que pregunten dónde están las minutas de las reuniones que presidía el vicepresidente Cheney para formular la política petrolera de los Estados Unidos, y se le negaron esas notas al Congreso de los Estados Unidos. Dígame usted, ¿qué podían tener esas notas? Que se pudiera alegar que era un problema que no se le podía dar a conocer al propio Congreso de los Estados Unidos. Eso da la pista de por dónde anda la cosa. Dice la otra noticia, la revuelta de los generales contra el secretario de Defensa. Muchos militares cuestionan las estrategias de él en la guerra en Irak. Pero vamos a analizar algo que tiene que ver con la economía de Estados Unidos. Yo saqué una información que creo muy interesante con relación a los automóviles. Resulta que la industria automotriz de los Estados Unidos en plena Navidad anunció el cierre de una gran cantidad de plantas en los Estados Unidos, y desde luego el despido a la calle de miles de trabajadores de buen ingreso, o sea, bien remunerados, para la calle en plena Navidad. Pero este artículo que sale en Foreign Policy cuestiona el móvil de toda esa situación, y dice aquí que las empresas norteamericanas han estado alegando que la empleomanía se cobra demasiado dinero, que los sindicatos están corrompidos, que la fuerza de trabajo es envejeciente. Dice todo eso, dice, pero mientras eso sucede, se ha incrementado la cantidad de automóviles que está fabricando el Japón en los Estados Unidos. Dice acá, en este mes, y esto tiene fecha de este mes, sí, precisamente, dice, el Japón ha construido más automóviles en América del Norte que la General Motors. Dice, y construyen un nuevo automóvil cada 18 horas comparado con las 20 horas de la General Motors. ¿Ustedes saben por qué eso? Porque el Japón dio el salto a la automatización, a la robotización que había rechazado Estados Unidos. Y muchos años después Japón tuvo que ir a Estados Unidos a enseñar a la industria automotriz norteamericana la robotización. Y ahí vino las asociaciones del capital norteamericano, de las automotrices norteamericanas, invirtiendo en la japonesa y cerrando plantas en los Estados Unidos. Es decir, que el modelo de esta globalización absurda se retroalimentó a los Estados Unidos en perjuicio de la sociedad norteamericana. ¿Hasta cuándo el pueblo norteamericano va a tardar en entender que no puede seguir exportando ese modelo y creando pobrezas en el mundo sin crearse problemas? Es cuestión de tiempo. Creemos que llegará el momento en que lo entenderá, y entonces comenzaremos a entendernos también los que estamos de este lado con el pueblo norteamericano, donde por cierto hay cada vez
más latinoamericanos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana si Dios así lo